Bueno, pues buenas tardes a todos. Continuamos esta tarde la sesión que comenzamos esta mañana con la presentación protocolaria del evento y con las 3 primeras conferencias. Y si las de la mañana eran buenas, las de las tardes son igual de buenas o mejor. La verdad que esta mañana estuvo muy bonito y esta tarde también esperamos que esté al menos igual y confiamos en que mejor. El público asistente es un público un poco cautivo porque es gente que tenía clases, pero confiamos que sea por una buena causa. Hay algunos que vienen voluntariamente, lo cual también da alegría. El público que tenemos es de la optativa de desarrollo sostenible, que hay bastante gente que está en convenio Erasmus, y algunas personas de la línea de hábitat sostenible del Mapud. Y también hay otras personas que han venido porque han querido. El objetivo de este evento era doble, era continuar reflexionando sobre las cuestiones de la perspectiva de género y los problemas y oportunidades que presentan la práctica diaria, poderlas incorporar, y están enmarcadas en el convenio entre la Universitat y la Generalitat que se llama Cátedra Urbanisme y Gènere, que hoy es el primer evento que se realiza. Esta mañana tuvimos a Eva Kyle, a Consuelo Leal y a Elena Beunza, y esta tarde tenemos a Ollane Ruiz. Yo he puesto las procedencias: Madrid Teruel, a Cristina Alonso, que viene de Meliana, que es un ayuntamiento que está haciendo un montón por incorporar la perspectiva, y terminamos otra vez con una persona que es, al igual que las demás, pero tiene más visibilidad, es un ejemplo, que es Saida Mushi, y que estamos súper felices que esté aquí, ¿no? Empezamos con Ollane Ruiz, que es arquitecta, que ahora trabaja en Madrid, pero para mí es la vasca, de Bilbao, se le ve que es vasca, y súper comprometida con todo el tema, ¿no? Y que nos va a contar ahora el trabajo que hace en una cooperativa de investigación, que también hay que mirarlo por el lado de cómo encontrar nuevos mecanismos para trabajar y sacar las ideas adelante. Así que mil gracias, Ollane. ¿Así? ¿Se me oye? ¿Hola? ¿Se oye, no? ¿Sí? ¿Los de atrás también? Vale. Bueno, me voy a poner el móvil para ajustarme a la media hora, que hemos hablado antes, que estaría guay como que en media hora, ¿no?, podamos ajustarlos, y así luego si hay un debate o no, teniendo el público cautivo, mantenernos cautivas hasta el final y poder debatir. Bueno, como me ha presentado Eva, yo soy Ollane Ruiz Menéndez, nací en Bilbao, vivido la mayor parte de mi vida en Bilbao, pero desde hace pues 7 años vivo en Madrid, y últimamente vivo y trabajo en Madrid y en un pueblito de Teruel que se llama Aguaviva. Yo hice la carrera de arquitectura, luego me especialicé en urbanismo. Los primeros, digamos, 10 años de profesión estuve totalmente volcada en temas de urbanismo, trabajando desde una perspectiva feminista, de participación, de género, de sostenibilidad, ¿no?, allí en Euskadi. Y luego, bueno, con mi traslado a Madrid cambió un poco también el perfil del trabajo, también porque el urbanismo, desde la perspectiva de género, sostenibilidad y participación, digamos que en Madrid, fuera de lo que era el ayuntamiento en ese momento, porque luego ha cambiado, hay como poco, ¿no?, poco nicho de actividad, o hay mucho estudio, entonces había poco tal, y entonces acabé trabajando en el ayuntamiento en una cuestión de innovación social y transformación urbana. Aquello también tuvo su fecha de caducidad, digamos que entré con muchas ganas de hacer muchas cosas, no se pudieron hacer, entonces, pero de ahí sí que salió, digamos, con el contacto con unas cooperativas de investigación y ciencia básica, que es el origen del surgimiento de Silvestrina, que es una cooperativa de investigación centrada en el desarrollo territorial de los proyectos de I+D+I que desarrollamos dentro de otra estructura más grande que se llama Zoocánica, ¿no? Un poco para... o sea, siempre intento sacar estas definiciones súper básicas del Wikipedia, que una vez una amiga me dijo que era súper vulgar sacar citas de la RAE y del Wikipedia, y dije, bueno, pues entonces las saco más, porque a mí nadie me llama eso. Entonces dije, bueno, pues entonces me gusta, ¿no? Porque ¿qué es la arquitectura? Es el arte y la técnica de proyectar, diseñar y construir. Hasta ahí yo creo que 100%, ¿no? Modificando el hábitat humano, yo creo que eso lo tenemos menos consciente cuando trabajamos en arquitectura y urbanismo, estudiando la estética,
y el buen uso y función de los espacios, ¿no? Para mí esta cuestión del uso y la función es fundamental, ya sean arquitectónicos o urbanos, ¿no? Y luego la segunda definición dice: el urbanismo es el conjunto de disciplinas que se encarga del estudio de los asentamientos humanos para su diagnóstico, comprensión e intervención. Lo mismo, diagnóstico y comprensión son dos patas que, por lo menos yo en mi desarrollo profesional de los últimos 25 años, creo que en la práctica profesional, igual no en la academia, pero en la práctica profesional, digamos que el diagnóstico y la comprensión son dos patas que habría que fortalecer, ¿no? ¿Por qué vengo a hablar, ¿no?, desde este lugar de trabajo en torno a la ciencia, al territorio, la innovación y el conocimiento en un foro de género y urbanismo, ¿no? Pues esto me lleva a un libro que leí hace un año que sacó una querida amiga, Teresa Maldonado, ¿no?, que habla sobre la retórica y el uso del lenguaje en el feminismo, os lo recomiendo, ¿no? Y ella dice: la epistemología feminista, es decir, los métodos de conocimiento, ¿no?, feministas, es sobre todo una crítica de las teorías del conocimiento dominantes y también una denuncia muy pormenorizada y fundamentada del androcentrismo en la ciencia. Es decir, para mí hay un nexo entre 15 años trabajando en urbanismo desde una mirada feminista y lo que estamos haciendo ahora. Hay un nexo clarísimo, ¿no?, que tiene que ver con esto, ¿no? O sea, con una cuestión como epistemológica o de método de cómo estructuras el conocimiento y estructuras las investigaciones que desarrollas, ¿no? Y en arquitectura y urbanismo hacemos esta crítica a la forma de generar conocimiento en relación a la espacialidad, es decir, a la forma, a la función y a los tiempos en los que trabajamos. Ahora mismo, como os he dicho, trabajo en Silvestrina, somos 14 socias y 10 socias trabajadoras. Es una cooperativa sin ánimo de lucro que constituimos en el 2018 y tenemos dos sedes, digamos. El patio que se ve arriba es la nueva sede de Madrid, que llevamos unos meses, y la ermita que se ve abajo es el laboratorio de biomateriales, ¿no?, que se llama Vivo, que es un centro de investigación en tejidos orgánicos, bioestructuras y biomateriales situado en un pueblito de Teruel de 500 habitantes, en esto, ¿no?, que ahora se llama la España vaciada, o ese gran territorio que ocupa casi la mitad de la superficie del Estado español, que tiene menos de entre 8 y 12 habitantes por kilómetro cuadrado, ¿no? ¿Y cuál es el objeto, o sea, cuál es el vínculo entre trabajar en arquitectura y urbanismo y el trabajo que desarrollamos en Silvestrina? Bueno, pues Silvestrina, dentro de una matriz más grande de trabajo, nos ocupamos de llevar los proyectos de investigación y desarrollo, ¿no?, al territorio y de identificar las dependencias y las estructuras comunitarias que en él se desarrollan. ¿Y todo esto con qué objeto? Digamos, ¿cuál es el objeto dentro de esta cooperativa de I+D? El objeto es la transformación de la matriz productiva. Es decir, nosotras nos dedicamos, sobre todo en buena parte, al estudio del metabolismo social y ambiental de los territorios, enfocando o apuntando sobre la oportunidad que tiene la investigación y el desarrollo de desarrollar nuevas actividades que impliquen cambios en la matriz productiva y cambios en las formas y funciones que se desarrollan. Bueno, como os iba diciendo, pues tenemos como varias patas de actividad. Una sería la de territorios, que es proyecciones territoriales de la actividad I+D+I desde el inventariado y la valorización del patrimonio local, es decir, la biodiversidad, el análisis de la matriz productiva, como os decía, los usos del suelo, tejidos industriales existentes todavía en el territorio u obsoletos, industria, estructuras culturales productivas, dependencias, como veremos más adelante, ¿no?, tema de cuidados, tema de autonomías dentro del marco, ¿no?, de la estructura social. El tema de industria, que es una cosa a la que apuntamos pero todavía no hemos desarrollado, los proyectos de ciencia que ahora os contaré, que sobre todo nos centramos en cuestiones de biomateriales, ¿no?, que sobre todo en dos líneas. Una, la del micelio, que el micelio es la parte, digamos, que no se ve de los hongos. Una estructura es como, digamos, una red que conecta los bosques, ¿no?, por el subsuelo. Es formada por unos filamentos que se llaman las hifas. Entonces, con esta técnica natural que se da de forma natural en los bosques, nosotras generamos biomateriales que tienen diversas aplicaciones. Y luego, por otro lado, una segunda línea de investigación, que es la de madera densificada, que es con madera normal, hacemos con una serie de tratamientos que no exigen ni altos hornos ni grandes químicos tóxicos, conseguimos densificar la madera llegando a resistencias similares a los metales de aleación. Es decir, el objetivo de esta línea de investigación sería la de sustituir los metales de aleación que necesitan altos hornos y son materiales extractivos y no cultivables, y el del micelio sería
también el micelio es infinito porque las hifas, ¿no? El crecimiento en red, ¿no? Es infinito, nosotros lo paramos cuando hacemos los ensayos, pero en realidad podría ser, no tiene, o sea, que no tiene límites, ¿no? Si lo sigues cultivando, le das dando de comer. Estos serían los dos proyectos que ahora os enseñaré. Y luego urbanismo, porque lo que hacemos es, y en concreto en Teruel, que es lo que os voy a explicar, es vincular esta actividad de I+D+I con la transformación de la forma y función de la arquitectura y el urbanismo en el propio territorio, ¿no? Es decir, nuestra manera de relacionarnos y del hábitat, de esos hábitats que hablábamos, ¿no? Y luego una quinta pata que sería la de lectoescritura, ¿no? Para nosotros es muy importante generar esto que decíamos, ¿no? Como los métodos de conocimiento, la epistemología, nuevos procesos de lectoescritura que nos generen como nuevas métricas, nuevas miradas, nuevos parámetros desde donde analizar y construir. Como os decía, las dos líneas principales de investigación son madera densificada, que es, aquí veis a Eva, ¿no? Con diferentes maderas. Bueno, aquí estábamos hace un año verificando el tema del pliegue. O, yo no sé, a vuestra derecha, Sergio y Lucas, que están, en este caso es un domo hecho con triángulos de micelio, poniéndoles carga, porque este era el proyecto del año pasado, que era ver cómo funcionaba este material a compresión, digamos, como en una proyección de que, en una hipótesis ideal, pudiera sustituir, digamos, a las bovedillas de hormigón o a los aislantes que ahora mismo son de origen del petróleo, ¿no? También hemos, en otra línea de investigación de compresión, y se añadió el tema del impacto con cascos de bici, ¿no? El de abajo, que parece como una tortuga de Carey, es un casco de bici que el interior es de micelio y el exterior es madera densificada, ¿no? Es como nuestro producto, ¿no? que reúne las dos. Entonces, llegados a este punto, también rescato, como esta cita de Izaskun Chinchilla, que es una arquitecta que yo creo que, bueno, es bastante conocida, sino que últimamente ha publicado un libro sobre, ¿no?, arquitectura y cuidados, y bueno, tiene una mirada que es interesante, ¿no? Y ella comenta: me gustaría abordar los posibles desafíos de una cultura que no debería ser equiparativa, ¿no?, enfocada a equipararse con los hombres, sino a empezar una cultura transformadora, ¿no? Es decir, no me interesa una cultura que permite a las mujeres ser como los hombres arquitectos, sino construir una cultura que permita equiparar horarios, sensibilidad, valores, metodología, economía del hogar, ecología, suponiendo esto una transformación profunda de muchos de los criterios de la práctica arquitectónica. Y aquí enlazo con la epistemología del principio, ¿no? O sea, que lo que intentamos es establecer una crítica a través de la que construir una nueva práctica arquitectónica. Pasar de la equiparación a la transformación supone que se incorporen mujeres como figuras de vanguardia. Y esto, al público cautivo, os animo, sobre todo a las mujeres, ¿no?, el no desaprovechar oportunidades de estar en lugares donde se estén generando nuevas ideas, nuevos parámetros, nuevas hipótesis, ¿no? Porque eso probablemente, desde una mirada feminista, lo que va a generar es nuevos procesos de conocimiento, ¿no? Como os decía, en Aguaviva, en este pueblito de Teruel, a la par que instalamos el laboratorio de biomateriales en la ermita de Santa Bárbara, lo que hacemos también es un análisis de cómo, o sea, digamos, como en una proyección utópica, estos nuevos materiales generan nuevas formas y funciones y se relacionan de una manera diferente, tanto con el pueblo habitado, con el pueblo deshabitado, porque ahora lo veréis, y con el territorio, ¿no? Y este es un mapa que nos inspira muchísimo, que es de 1943, que habla sobre las funciones. Analiza Londres desde sus funciones sociales, ¿no? Entonces, bueno, aparte que a nivel, ¿no?, como de imagen es muy bonita, ¿no? Es un plano de urbanismo que no tiene líneas, que solo tiene curvas, que tiene, ¿no?, y nos parece muy inspirador. Bueno, este es el pueblo de Aguaviva. Entonces, a la par que empezamos con la actividad de investigación, empezamos a hacer todo un trabajo de análisis territorial y urbanístico que incluye un análisis tipo, ¿no?, o sea, de la trama, de los usos, de la historia y tal, pero también entrevistas, por ejemplo, a una serie de mujeres mayores, entrevistas, digo, como que nos quedábamos a tomar un café y una tertulia en diferentes casas de ellas, nos contaban un poco la historia que ellas recordaban, y luego también se hicieron una serie de encuestas, ¿no? Esto serían un poco como las cartografías que se generan en ese proceso, ¿no? Esto sería como el dibujo de, digamos, el planeamiento actual, ¿no?, como estructura el municipio, ¿no?, pues la zona Casco Viejo, las diferentes unidades de ejecución, y sobre todo la que veis abajo, que es la unidad de ejecución número 4, que es en la que nosotras empezamos a proyectar como una nueva manera de imaginar un desarrollo, ¿no? Por otro lado, junto a esto, hacemos un inventariado de la vivienda vacía, que en este caso, claro, es un poco singular porque es una vivienda que está
11 meses vacía y un mes llena. Digamos, es todo el rato vacía menos en verano que está llena, ¿no? Entonces, claro, en el pueblo no la catalogan como vivienda vacía porque saben de quién es y ese quién es viene todos los veranos, pero en realidad hay un montón de viviendas que todo el año están vacías, ¿no? Entonces, bueno, no es tanto una cuestión de emitir un juicio o de articular eso, sino de identificar cuál es la realidad del parque de vivienda del municipio. Y luego esto también enlazaba porque nosotros lo que nos estábamos empezando a encontrar es que las jóvenes investigadoras que venían a trabajar al laboratorio, ¿no? Que es gente que deja Barcelona para irse a su pueblo, o que es gente de los pueblos de al lado y también deja las grandes ciudades por volver a su territorio, hay un problema de encontrar vivienda en el pueblo porque la vivienda que hay, aunque hay muchísima vivienda vacía, la vivienda que hay está muy vieja. A nivel de confort energético es desastrosa, son gigantes. Entonces, pues me acuerdo una compañera, ¿no?, Amada, que decía, pues que encontré una casa de 100 metros cuadrados que a la noche cruje, ¿no? O sea, que es que realmente para vivir yo sola es gigante y luego encima, pues, ¿no? O sea, como que no responde a las necesidades. Y acabó yéndose a un pueblo que tarda media hora, a un piso más caro, más pequeño, y teniendo que moverse, ¿no? O sea, porque era un piso más pequeñito, mejor aislado, ¿no? O sea, donde ella iba a estar mejor. Entonces, bueno, identificamos este asunto, ¿no? Luego, como os he dicho, bueno, se hizo todo el análisis socioeconómico y luego también en los gráficos que veis abajo, esto fue como un ensayo que queremos darle continuidad, pero bueno, simplemente para apuntar como o lo sugerente que es también empezar a intentar probar a representar cosas de otras maneras, ¿no? Aquí lo que hicimos es, a través de encuestas, bueno, la línea de arriba, no sé si se me oye, pero esta línea representa la evolución de la ocupación de suelo urbano, las construcciones del pueblo, desde 1928 hasta 2020, ¿no? Y abajo lo que veis es el número de habitantes, es decir, aquí en 1928 vivían 1.863 habitantes, y en 2020, cuando el pueblo es casi ocupa 4 veces la superficie de allí, viven 514, ¿no? O sea, es decir, el pueblo se amplía mientras que se vacía. O sea, y es un fenómeno totalmente, ¿no? No sé, es una paradoja brutal, pero que se está dando en un montón de lugares que pertenecen a, digamos, como a este imaginario o esta realidad que es la España vaciada. Entonces, bueno, mediante encuestas lo que queríamos hacer es, de alguna manera, identificar las dependencias referidas a dos esferas. Por un lado, la esfera social, es decir, cuánto depende pues en este caso la infancia, ¿no? Pues niños y niñas de 0,3, 4,11, 12,16, 17,29, ¿no? O sea, como en diferentes ciclos, cuánto dependen del entorno social y cuánto dependen del territorio, ¿no? Entonces, para desarrollar diferentes actividades que pueden ser pues, alimentarse, ir al médico, cuidar su higiene, tener un acceso a un empleo, ¿no? Desarrollar sus actividades de ocio, el contacto con la naturaleza, bueno, diferentes cosas, ¿no? ¿Cuánto dependen de moverse en el territorio y cuánto dependen del resto de su red social, ¿no? Y era un poco para ver también este tipo de dibujos, a ver si nos llevaban a algún lugar, ¿no? O sea, por ejemplo, se ve que la infancia es completamente dependiente respecto de su entorno social, pero en realidad no necesita un gran territorio para desarrollar todas estas actividades, ¿no? Hasta los 11 años, digamos, ¿no? Que es cuando se trabaja toda la autonomía, ¿no? En un pueblo como estos, o sea, pues en realidad tienen fácil acceso, no hay ningún problema de movilidad en el territorio, ¿no? Y luego, pues las diferentes esferas. Esto sería el proyecto de cómo pensamos que la unidad de ejecución 4, ¿no? Que es una unidad con una gran superficie, unos 6.000 metros cuadrados, donde se plantean una edificabilidad bastante alta en el plan general. Nosotros lo que proponemos al ayuntamiento es decir, bueno, en vez de desarrollar una unidad de ejecución que lo que desarrolla, no sé si se ve muy bien, pero es pues, el típico esquema de rotondas y parcelas privativas, tal, ¿por qué no desarrollamos un ecobarrio en el que partimos? Bueno, aparte que es una zona que a nivel histórico es maravillosa porque todavía mantiene, como digamos, estas marcas en el territorio, porque es una antigua zona de eras, ¿no? Con las edificaciones que son de adobe y madera y caña, ¿no? O sea, y mantiene esta huella, ¿no? Entonces, que este plan se la carga entera, mete carreteras, rotondas, tal, no da igual lo que haya debajo.
Y nosotros lo que proponíamos es vamos a justamente lo contrario, ¿no? Vamos a dar importancia a esta cualidad paisajística que nos parece que tiene unos valores muy altos y vamos a dialogar con eso que existe, que son las edificaciones de adobe y paja, con nuestros nuevos biomateriales, ¿no? Y diciendo, bueno, yo tengo esta casa que tiene 40 metros, ¿no? de adobe, voy a ver cómo, poniéndole unos bloques de micelio por fuera, enfoscando, puedo conseguir un hábitat, ¿no? Para esta nueva gente que viene a habitar el territorio, que su actividad tiene relación con esto, ¿no? O sea, precisamente con habitar el territorio y buscar materiales que lo que hacen es generar, o sea, nutrirse del territorio y revertir nuevas formas. Bueno, se hizo una propuesta de 3 ecobarrios con unas zonas de afección que eran como, digamos, unos talleres, primeras industrias de prototipado, ¿no? También anejas a estos barrios, tal. También se hizo un análisis, digamos, como de movilidad para ver pues hasta qué punto en ese grado de dependencia de territorio, ¿no? Que para ir al hospital tienes que ir a Alcañiz o tal, pues hasta qué punto se podía plantear una cuestión como de coche compartido, movilidad sostenible, bueno, todas estas historias que yo creo que ha contado Eva Cail muy bien esta mañana, ¿no? Y esto es un poco como el modelo general de lo que se plantea en torno al ecobarrio, que sería, pues por un lado, ¿no? Todo lo que tiene que ver, o sea, que los proyectos de investigación, ¿no? O sea, que el laboratorio genere procesos de participación, ciencia ciudadana, alfabetización y formación en el municipio, proyectos de modelos de cesión de uso en vivienda, pero también estamos en una línea de investigación en industria, es decir, que pueda haber que el uso sea la relación que tú tienes con los objetos o con los espacios o con lo que te relacionas o cómo suplir tus necesidades, ¿no? No en base a la propiedad privada, sino en base a una cesión de uso o una participación más colectiva. Temas de movilidad sostenible, temas de vertebración de todo el sistema local de espacios libres o cuestiones como los servicios urbanos desde una perspectiva, ¿no? Digamos, más avanzada, ¿no? Pues, teniendo en cuenta todo el ciclo del agua, la energía o la gestión de los residuos, ¿no? Esto se refiere un poco a las referencias, ¿no? Del tema del ciclo del agua o del tema de la autonomía energética de los nuevos desarrollos urbanos, etcétera. Y luego todo esto también tiene que ver con cómo entender, ¿no? Que la actividad de I+D+I, digamos, va generando como una mancha, ¿no? En la que va, no sé, como de alguna manera contaminando, pero de forma positiva, al territorio que lo habita, ¿no? Entonces, el laboratorio de Santa Bárbara, que es el que veis a vuestra izquierda, sería el que ahora mismo está en actividad. Donde se ven las hierbitas es un proyecto de renaturalización del patio de la escuela que hicimos el año pasado, que era un proyecto de refugio climático. El Ecobarrio 1 es un poco el desarrollo que estamos ahí como peleando con el ayuntamiento. Y luego, por otro lado, el laboratorio de San Gregorio, ahora también hemos metido toda una línea de subvenciones porque hay 3 polígonos industriales vacíos, entonces sería como para llevar la primera línea de producción en micelio, ¿no? Como os decía, bueno, pues se trata de cambiar la escala, cambiar, ¿no? El cómo se interviene en el territorio y dando mucho más énfasis a las relaciones culturales, históricas y actuales con esta forma de las eras y esa posibilidad, ¿no? De gestión de los recursos, del agua, de la energía o de los propios residuos o incluso de cómo te dotas de alimentación, ¿no? El meter huertos de autoproducción, porque esto es un territorio en el que se puede hacer, ¿no? De una manera mucho más equilibrada. O sea, pues en el primer ecobarrio saldrían 24 unidades de vivienda, en el segundo 17, en el tercero 22, pero todo esto mezclado con espacios libres, jardines, huertos, ¿no? Lagunas de depuración de agua, etcétera. En una comparativa de modelos, ¿no? Que esto un poco es lo que le planteábamos al ayuntamiento para, de alguna manera, ordenar todo esto de lo que estamos hablando, ¿no? Decíamos, bueno, vamos a poner 10 parámetros, ¿no? Entonces, viviendas en cesión de uso, es decir, otro modelo que no sea el del modelo de vivienda privada, que no es decir, es que el modelo de vivienda privada es malo y este es bueno, no, es que el modelo de vivienda privada es el que hay. El 100% de las viviendas de Agua Viva son en régimen de propiedad privada. Entonces vamos a generar otro modelo alternativo, ¿no? Para ver para diversificar un poco, digamos, la oferta, ¿no? El plan general no lo contempla, el plan especial que proponíamos, sí. Huertos de autoconsumo, lo mismo. Espacio público dedicado al coche, ¿no? El plan general era más del 30% del espacio público está dedicado al coche, en cambio este nuevo ecobarrio tenía menos del 5%, ¿no? Fases de implantación, pues el plan general no las propone y nosotros sí. Equipamientos para el cuidado, lo mismo. Tratamiento de agua, digamos, tratamiento
con técnicas de bioingeniería, lo mismo. Edificios de nulo consumo o la trazabilización del consumo energético o de los edificios, tampoco. Superficies permeables, que es una cuestión, yo creo que ¿no? ahora mismo ya como fundamental, ¿no? Pues el plan general es la mitad, menos de la mitad de la superficie es permeable, mientras que el nuevo plan especial lo que planteaba es que el 80% de la superficie de esta unidad de ejecución fuera permeable, ¿no? Es decir, que respete el ciclo del agua y que respire, que sea fresca, etcétera. El tratamiento local de residuos lo mismo, o bioingeniería y bioresiduos. Bueno, digamos hasta aquí, estoy yendo a toda pastilla porque quiero respetar mi media hora. Digamos hasta aquí sería un poco la cuestión de cómo conectar digamos, trabajo de análisis de nuevos materiales, ¿no? Nuevas posibilidades, ¿no? Antes lo hablábamos, cuando aparece el hormigón, de repente aparece la edificación en altura, de repente aparece toda una nueva configuración de las ciudades, etcétera, etcétera. Pues nosotras pensamos que si cambiamos el paradigma y trabajamos con biomateriales, también tienen que cambiar la escala de la ciudad, nuestra relación con las formas, con los espacios, ¿no? Nuestra relación también de propiedad y producción de los propios espacios, ¿no? Igual pasamos de ser consumidoras, ¿no? Que yo lo único que hago para tener una casa es ir al banco a pedir una hipoteca, ¿no? Ese es mi vínculo con tener un hogar, y paso a tener otra relación. Mi relación con tener un hogar puede ser otra, ¿no? No pedir una hipoteca, sino pues participar yo que sé, de una cooperativa, participar en cierta parte de la autoconstrucción o del diseño, o de, digamos, como que nosotras creemos que realmente desde nuevos conceptos, unas producciones de materiales, desde el origen vegetal, pueden cambiar también todas las formas en las que nos relacionamos con la arquitectura y con el urbanismo y con los pueblos, ¿no? Y para acabar quería como dar otros 2 ejemplos de cosas que trabajamos en la cooperativa que tienen que ver con esta cuestión, ¿no? De cómo abordar una dimensión más amplia, ¿no? Y esto es una propuesta que lanzamos a un concurso que era como un concurso de ideas para la ciudad post-COVID, creo que era, ¿no? Entonces, bueno, pues estuvimos ahí en el estudio dando vueltas, no sé qué. Sobre todo, como esto se lanzó muy rápido después de estar en casa encerradas, más luego que nos permitieran 1 kilómetro, 2, 3, 4, ¿no? Que estábamos todavía con este síndrome o con la experiencia muy fresca de, por lo menos la gente que hemos vivido esto en Madrid, de haber vivido una ciudad sin coches, que fue alucinante, una ciudad sin consumo. O sea, al principio cuando salíamos a pasear estaban las tiendas cerradas, no había coches. Y yo siempre lo digo, para mí, yo veía a las personas como golondrinas, ¿no? O sea, era un paseo como golondrinas ahí conquistando cada espacio. O sea, veías la A42 que está al lado de mi casa, que es una autovía de 4 carriles por cada lado. Claro, no había coche, entonces toda llena de gente, ¿no? Entonces era como... A mí me pareció alucinante, se me ponía la piel de gallina, la gente escalando ahí debajo del Palacio Real, ¿no? En unos muros que normalmente hay mucho tráfico, pero que, claro, se habían convertido en un boulder porque se podía escalar, ¿no? Bueno, pues de toda esta experiencia sí que se nos quedó en el estudio la sensación de que había un conflicto con la calle, claro, ¿no? En Madrid, o sea, que en Madrid hay un conflicto, o sea, una brecha muy, muy clara entre el coche y la vida en las calles. Entonces, bueno, decíamos, bueno, y que la calle había sido un espacio de socialización directo cuando no nos dejaban ir a más allá de 1 kilómetro, ¿no? De nuestras casas, y entonces como que era la calle, porque había mucha gente que no vivía a menos de 1 kilómetro de un parque. Entonces, donde podía salir era la calle o la placita de al lado o tal. Entonces, que esos se habían vivido como los espacios realmente más cercanos de articulación de vida comunitaria. Entonces, bueno, esto es una propuesta que lo que propone es que toda calle que tenga menos de 11 metros directamente sea una calle de convivencia. O sea una plataforma única en la que solo se pueden parar coches para carga y descarga y pueden pasar, pero pues a 15 por hora, ¿no? Entonces, y luego se va graduando en esta matriz que veíamos, ancho de calle, lo combinábamos con la densidad de la trama urbana, o sea, es decir, analizando con GIS las diferentes tramas de los diferentes barrios de Madrid. Luego analizamos también la situación de los equipamientos, de las escuelas, de las residencias y los centros de salud. Y las manchitas azules claras son los tejidos, o sea, donde hay un tejido con calles de menos 11 metros de 11 metros de ancho que ya existe, ¿no? Entonces hay, de repente, o sea, de Madrid, de ser una ciudad hiper, ¿no? Centralista, que tiene la M30, lo de dentro, lo de fuera, está completamente, ¿no? O sea, con esta mirada del centro y la periferia, se convertía en una ciudad polinuclear, ¿no? Con un montón de centros que ya existían, o sea, es decir, que Madrid, que para mí, que siendo de Bilbao, es una ciudad muy hostil, de repente en este dibujo se me dibujaba como una ciudad de ciudades, ¿no? O sea, donde probablemente es mucho más fácil
vivir, ¿no? Y desde la trama existente, es decir, no hay que inventarse una nueva ciudad para que esto sea habitable y para que se generen, ¿no?, zonas de referencia donde pueda ser la ciudad esta de los 15 minutos, Eva. Es que a la mañana ha habido un poco de debate con esto. No, pero bueno, o sea que al final, pues la ciudad de cercanía, mixta, con trama, ¿no? Pues lo que necesita, o sea, con equipamientos, o sea que existe, solo hay que visualizarla, valorizarla y dotarla de herramientas, ¿no? Entonces, en esto que decíamos, pues en esa calle de 12 minutos, de menos de 11 metros, ¿no?, donde actualmente hay una acera de caca, más 2 zonas de aparcamiento, más un paso para coche, pues diversificar todo esto, introducir vegetación, introducir zonas de estanciales, etcétera, etcétera, ¿no? Y luego, con lo último que acabo, que tiene que ver con el último tema que os decía, que estamos trabajando en la cooperativa, sería con el tema de la lectoescritura, ¿no? Entonces, en 2 minutos que me quedan, esta es un poco la imagen, síntesis del TFM que presenté hace unos meses, ¿no?, que es el origen de la tesis que estoy ahora trabajando, que sería en este proceso de cambio, ¿no?, de cómo analizas, ¿no? Ahora cambio, o sea, me centro mucho en lo que es la España vaciada, no sé si os suena este fenómeno, sí, ¿no? Bueno, este verano además con el tema de los incendios se ha hablado, ¿no? Se ha referenciado de alguna manera, ¿no?, qué es lo que está pasando en este territorio deshabitado y que deshabitar el territorio implica también que no haya custodia del territorio, con lo cual, bueno, ¿no?, pues hay mucha menos vigilancia, etcétera, etcétera. Bueno, pues las métricas que se utilizan desde estamentos europeos e incluso desde el Ministerio, no sé, el de reto demográfico, ahora transición ecológica y reto demográfico creo que es. O sea, las métricas que se utilizan, que digamos que es como un consenso a nivel europeo, son las de la densidad medida en función del territorio municipal. Es decir, tú coges un pueblo y todo su territorio municipal y dices, bueno, ¿aquí cuántos viven? ¿500? Vale, pues como todo este territorio son 500 kilómetros cuadrados, me sale una persona por kilómetro cuadrado, ¿no? O sea, esa sería la densidad oficial. Menos de 8 kilómetros se considera Laponia, la Laponia española, entre 8 y 12 en riesgo en riesgo demográfico o, con muy baja densidad, y luego de 12 en adelante hay diferentes gradaciones, ¿no? Entonces, lo que planteamos es decir, vale, pero es que en realidad, ¿dónde se da el vacío? Cuando estamos hablando de la España vaciada, o sea, tú cuando dices, jo, estaba en un bar que estaba vacío, ¿por qué está vacío? Porque en realidad cabían 200 personas y estabas tú, ¿no? O sea, el vacío se da en un espacio ocupable. O sea, tú no, o sea, bueno, no sé, a nadie se le ocurre decir estaba en un bosque que estaba vacío, ¿no? Porque, o sea, ¿cuánta gente cabe? O sea, entonces decíamos, en realidad el vacío está referenciado a una espacialidad que puede ocupar. Entonces, ¿y esa cuál es? Ese es el suelo urbano, esos son los pueblos, no es el territorio. Entonces, vamos a analizar el modelo, ¿no?, la trama de estos pueblos, el cuánto están habitados los pueblos y, sobre todo, cuánto están deshabitados respecto a cuánto estaban habitados hace, ¿no?, en 1950. Entonces, ahí lo que hemos hecho es también con GIS, que es una herramienta que os recomiendo muchísimo, sobre todo si sois jóvenes, para la gente mayor ya nos cuesta un poco más. Pero si os gusta el tema de la ordenación del territorio o de plantear hipótesis, plantear preguntas a los datos que vienen del INE o de toda la cartografía que hay en el SIO, en el SIOS, tal, o sea, plantear qué pasa, ¿no? O sea, para plantear preguntas y jugar con estas cosas de los fenómenos de los hábitats humanos, el GIS es increíble. O sea, es una herramienta, a mí me parece, alucinante. Entonces, hemos hecho un nuevo mapa, ¿no?, que sería el de la densidad urbana, la densidad referida al suelo urbano, ¿no? Entonces, este mapa que veis son, en realidad, la resultante entre la mezcla de los dos conceptos. Es decir, manchamos con colores, o sea, no, determinamos las densidades en base al suelo urbano y luego las redefinimos en base a los 8, 8, 12, y de repente nos salen cosas que no son coherentes. O sea, que ya... Es que aquí no me lo he traído porque no lo podía explicar, pero es muy diferente al plano oficial, ¿no? Y, por ejemplo, sale que un pueblo de Asturias que sale, según las métricas europeas, como de muy baja densidad, cuando le aplicas la densidad urbana y vas a ver qué pueblo es un casco hipermegadenso, con unos edificios de 10 plantas, ¿no? Y en cambio y donde viven 12.000 personas por kilómetro cuadrado, en ese suelo urbano. Lo que pasa es que, referido a su territorio, está vacío. Entonces, claro, salen y sale, digamos, como el concepto del modelo urbano y, sobre todo, también la cuestión que
la traigo de vuelta, de la matriz productiva, ¿no? Y esto sí que tiene relación, es decir, en 1950, cuando el 70% de la población vivía en el rural, antes de que se dé el éxodo rural, la mitad del Producto Interior Bruto en el Estado español era el sector primario. Actualmente es el 4% del PIB. Entonces, nuestra hipótesis también es las inversiones en I+D+I, o sea, por ejemplo, en Corea del Sur, España tiene una inversión del 1,4% del PIB en I+D+I. Corea del Sur tiene una inversión del 5%. Vale, pues la matriz productiva, Corea, el sector primario es el 5%, el 4% nosotros, pero es que España tiene 13 veces la superficie agraria útil que Corea. O sea, tenemos el mismo Producto Interior Bruto que Corea, teniendo 13 veces más superficie agraria útil. O sea, es decir, que está en activo, pero que no está generando productividad, ¿no? No está generando matriz productiva y, sobre todo, no está generando que se ligue vida y actividad en los territorios, ¿no? Entonces, bueno, esta sería un poco la tesis que venía a plantear hoy.